Buenas tardes, chicos y chicas. Espero estén bien. El día de hoy vamos a conocer lo que es el método Simplex. Ustedes pueden revisar este tema en la guía 2 en la guía 2 del estudiante. Ok, entonces vamos a iniciar. Bueno, ¿recuerdan el ejemplo prototípico? Sí, seguro ya los tengo aburridos de Willy Wonka. Bueno, pues Eh, hicimos lo que fue el método gráfico la semana pasada, lo estudiamos porque es una bonita forma, siento yo, para entender lo que hace el método Simplex. Entonces, nada más quiero que usen su imaginación un poquito. Imagínense que ustedes están aquí, parados. Resulta ser que necesitan escalar por este polígono o ir a través de este polígono buscando su objetivo, la maximización de Z. Entonces empiezan acá por el punto 00, el punto origen, y tienen que decidir si caminar en dirección de X2 o si caminan en dirección de X1. Entonces la decisión es cuál dirección tomo, ¿verdad? Para que Z crezca lo más rápido posible, ¿verdad? Ya que estamos maximizando, queremos que crezca. Entonces, lo que me dice, bueno, lo que va a pasar es que, o sea, si estamos en el punto 00, si nos movemos en dirección de X2 ya va a tener un valor distinto a 0. Y X1, ¿verdad? Si nos movemos en esa dirección hacia la derecha va a tener un valor distinto a 0. Entonces, ¿cómo tomo yo esa decisión? ¿Cómo hago? Bueno, nos vamos a la función objetivo y vemos que por cada paso, ¿verdad? Por así decirlo, que yo me mueva en dirección de X1, voy a ganar 3. O 3,000, como decía el problema general, eran $3,000 por cada lote de X1 que yo produzca. Y si me muevo en dirección de X2, por cada paso en X2, yo voy a ganar $5,000. Entonces, la forma de aumentar más rápido lo que es el Z es en dirección de X2. Entonces ustedes llegan y empiezan a caminar en dirección de X2 hasta que se encuentran con un guindo. Aquí ya no pueden moverse más porque estarían fuera de la región factible. Entonces aquí nos quedamos paraditos. Llegamos al punto 0,6. Es un Z, es 3 por 6 más 5 por 6, es un valor igual a 30. Vean que pasamos de 0, de un Z igual a 0 a un Z igual a 30. Vamos muy bien. Cuando llegan a este punto, ustedes se vuelven a fijar en cuáles son los caminos en los que yo puedo caminar o cuáles son esas rectas adyacentes a ese punto. Tengo dos opciones, o me devuelvo en dirección de X2, o sea, disminuyendo el valor de X2, lo que obviamente me va a disminuir el valor de Z y eso no es lo que yo quiero, o camino en esta dirección para aumentar lo que es el valor de X1. Entonces, acá en este punto, ¿verdad? Lo que preguntamos, ¿es este punto óptimo o se podría tener una mejora en Z? Bueno, si ustedes al final decidieran moverse en esta dirección y llegar a este punto 2,6, el Z acá, ¿cuánto sería? 3 por 2 más 5 por 6, 36. Entonces, cuando ustedes preguntan, ¿este es mi óptimo? Pues no, porque si yo me muevo en dirección de X1, ¿verdad? Aumentando X1 de 0 a 2, pues mi nuevo Z es de 36. Entonces, no es el óptimo. Voy a moverme hacia acá. Y cuando ya llegan ustedes a ese punto, hacen la misma pregunta. O sea, o me devuelvo en dirección de X1, que ya yo sé que el Z va a disminuir, ¿verdad? Porque hacia allá el Z era de 30, o bajo acá a lo que es 4,3. Hay una mejora en el Z. ¿Es este el punto óptimo? Pues bueno, saquemos el valor de Z con este 4 y este 3. 3, 4 más 5 por 3, esto es 12, esto es 15, es un Z igual a 27, ¿no? Vean que el valor más alto que yo he podido conseguir, ¿verdad? Con estas iteraciones, es el valor de 36 o $36,000 en realidad. Entonces, eso es más o menos también lo que hace el método Simplex al final de cuentas.
va a considerar solamente lo que son las soluciones factibles en el vértice. Las soluciones factibles en el vértice, o sea, donde se están intersecando, ¿verdad? Esos puntitos donde se intersecan nuestras restricciones, ¿verdad? Los límites de lo que es ese polígono, esa área factible, están unidos por esos puntos FEB y esos son los puntos que evalúa el simplex solamente. Y vean que yo, de infinita cantidad de puntos que tenía en esa región factible, ¿verdad? Recordemos que son todos estos los diferentes puntos y los que están sobre las rectas, ¿verdad? Que definen las restricciones, los puntos factibles en los vértices, o sea, todas esas son posibles soluciones a este problema que yo tengo acá, pero solo uno es el óptimo, que fue este que encontré aquí. Entonces, considerando lo anterior, en realidad el simplex simplifica, ¿verdad? Viendo solo lo que son los puntos factibles en los vértices. Luego, la otra característica del método simplex es que es un algoritmo iterativo. Entonces, en cada punto que yo estoy, lo que me pregunto ¿es este el punto óptimo? Y si no, itero, ¿verdad? Iterar quiere decir, me muevo, ¿verdad? Hacia otro punto, donde que sea adyacente al punto anterior donde yo estaba, eso sí. Entonces, lo otro punto importante es que yo comenzaba en el punto de origen siempre que se pueda. O sea, siempre que se pueda es si el punto 00 está contenido en la región factible. Por eso comenzamos con las maximizaciones, que es como el caso más sencillo porque casi siempre está el origen contemplado. Luego vemos qué pasaría entonces con las minimizaciones. Luego, ¿verdad? Al final, ya lo hemos mencionado, solo estamos revisando los puntos adyacentes. Cuando yo vengo acá, tengo dos opciones de camino, ¿verdad? A irme hacia el punto 40 o hacia el punto 06. Y esos son los únicos dos que yo comparo en cada momento, en cada iteración. Entonces vean que es súper sencillo, ¿verdad? De toda una infinita cantidad de puntos, estoy comparando solo dos a la vez. Y luego, ¿verdad? Lo que estamos buscando es una mejora en Z. Ok, si esto es una maximización, queremos que Z aumente. Si es una minimización, queremos que M disminuya. Digo, Z, perdón, disminuya. Esa mejora en Z, entonces va a depender de que si yo tengo una maxi o una mini, pero cuando estamos hablando de la forma estándar de una programación lineal, ¿verdad? En la mayoría de casos de los autores, estamos hablando de una minimización. Vamos a querer que ese Z disminuya. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa fue toda la idea, ¿verdad? De pasar por el método gráfico la semana pasada, era poder entender lo que es el método simplex a través de esos principios geométricos, ¿verdad? Ok. Vamos a borrar todo esto y vamos a la siguiente filmina. Las holguras y las excedencias. Ok. Entonces, esos son conceptos muy importantes a la hora de llegar a esa forma estándar que mencioné anteriormente. Entonces, vamos acá. Vamos a hacer el famoso primer cuadrante aquí. Ok, nos vamos a inventar cualquier restricción. ¿Qué puede ser? O bueno, utilizamos una ya conocida, bueno, no importa cualquiera. 3x1 más 7x2 igual a, luego menor igual, vamos a hacer menor igual primero. Vamos a explicarlo así, menor igual que 21. Digamos, esa es mi restricción. Entonces, digamos que la voy a dibujar yo por acá. Obviamente esto no está a escala ni nada, pero nada más imagínense ahí la recta con su inclinación. Y imaginémonos también lo que es esa área que define esa restricción. Es el área debajo de la recta, ¿verdad? Hacia acá. Acuérdense que lo que yo hacía era que veía si el punto 00 estaba contenido, 0 es menor que 21, sí. Entonces yo dibujé o pinté, sombreé debajo de esa recta. Ahora, ustedes se dieron cuenta que al final lo que yo estoy trabajando es con
rectas. Rectas que se intersecan, ¿cierto? Pero de alguna forma yo quiero representar todos esos puntos que están debajo de esa recta. Entonces, digamos que acá tengo un puntito de esos. Y yo tengo que pensar en, ok, para con ese punto yo llegar hacia esta recta, tengo que sumar una distancia, ¿verdad? Vean que estoy por debajo de la recta. Como para representar todos esos puntitos que quedan allá abajo y que en realidad yo voy a trabajar como una recta, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, voy a borrar acá. En ese sentido, yo puedo pensar en que puedo sumar un valor, un S1, digamos, para poder trabajar con una igualdad. Este S1 va a representar esa distancia de esos puntos que están por debajo de la recta hacia a que estén por encima de la recta, digamos. Yo me lo imagino así. Entonces, esto que está acá se llama holgura. Ok, terrible cuando hago eso. Tengo que borrarlo porque quedó tan feo. Ok, esas serían como las holguras. Ahora, imagínense que en lugar de tener esa restricción de 3x1 más 7x2 menor o igual a 21, ustedes tienen una que es 3x1 más 7x2 mayor o igual que 21. Entonces, ¿dónde está ahí el área sombreada? Está del otro lado. Es todo este lado. Y allá hacia más infinito. ¿Cierto? Y ustedes ahora tienen puntos que están de este lado, como este. Entonces, si yo quiero llevar ese punto hasta la recta, más bien, ven que estoy arriba, más bien tengo que restarle algo, ¿verdad? Me sobra, estoy por encima de. Entonces, esa es la famosa. Vamos a cambiar el color. Excedencia. Ok, esos son los conceptos. Y como más o menos a mí me cuesta explicarlo para que sea más sencillo para ustedes. Vean que siempre que yo tengo una restricción que es menor o igual, este es el área por debajo, ¿verdad? Estoy abajo de la recta, imaginémoslo así. Y para llegar entonces ya a esa recta tengo que sumarle algo. En cambio, ¿verdad? Cuando estoy con lo que es las restricciones mayores iguales que, entonces tengo un punto por encima. Más bien tengo que restarle porque me sobra. Entonces estamos hablando de excedencias. Y eso de tener una holgura o una excedencia, entonces simplemente depende de que si yo tengo un mayor igual o un menor igual que. ¿Ok? Entonces esos son los conceptos de holgura y excedencia. Explicados así como muy fácil, ¿verdad? Es como un tip mío para entenderlos. ¿Ok? Entonces, acá, con este problema, el famoso Willy Wonka, si yo les digo a ustedes, ok, bueno, entonces deme la forma estándar de ese problema. Hay varias cosas que vamos a buscar. Lo primero es que todas las restricciones van a ser ecuaciones o no inecuaciones, igualdades. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la recta, ya lo que está por dentro no me interesa mucho. En el simplex, lo que me va a interesar son los puntos y eso los definen las rectas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá tendría un x1, vamos a poner todo lo que son los lados derechos. Ven que ahora voy a trabajar con igualdades, ¿verdad?
Y aquí tengo 2x2 y acá tenía 3x1 más 2x2. Vamos a ponerle entonces esas, en este caso, ¿qué serían, chicos? Holguras, ¿verdad? Menores iguales. Entonces tengo la primera holgura, segunda holgura y tercera holgura. Es muy importante que ponga una holgura por cada una de las restricciones, ¿verdad? Y también muy importante va a ser que ustedes cuando escriben la no negatividad tienen x1, x2 y además estas nuevas variables, S1, S2 y S3, también van a ser mayores o iguales que 0. Eso es súper importante. Ahora, el otro punto es, bueno, esas todas las variables, inclusive las holguras excedencias, ¿verdad? Ya la base completa son no negativas. Y vamos entonces ahora al tercer punto, que lo tratan muchos autores, minimización. ¿Ok? ¿Cómo paso una maximización a una minimización? Lo que me dice la maximización, ¿verdad? En el primer cuadrante es que yo me tendría que mover el Z hacia allá, ¿verdad? Entre más arriba y hacia la derecha esté, más grandes son los valores. Y si yo estoy minimizando, ¿verdad? Es lo contrario. Entre más hacia la izquierda y para abajo, ¿verdad? Bueno, me salió un poquito hacia el lado. Entre más a la izquierda y hacia abajo esté, más bajos van a ser los valores, se supone. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo es que un vector cambie de dirección, ¿verdad? Cuando uno hace que un vector cambie de dirección, eso es simplemente que lo esté multiplicando por -1. Entonces ya mi z mínimo sería ese vector multiplicado por -1, menos 3x1 menos 5x2. Y bueno, si quieren ser muy, muy específicos, acá tendríamos a S1, a S2 y a S3. Que por ser variables de holgura de excedencia, ¿verdad? Adicionales, bueno, de nuestra base de este problema, pero adicionales a lo que eran las variables originales, bueno, acá irían multiplicadas por 0. Y esa es la forma de crear la forma estándar de una PL, en este caso una maximización que pasó a ser minimización. Ok, son 3 puntos. Las restricciones las convertimos en igualdades, porque en el simplex va a importar nada más lo que son los vértices o donde se intersecan esas restricciones. Entonces no necesitamos el resto, pero sí necesitamos representar esa área sombreada, por así decirlo. Porque no siempre vamos a usar, digamos, en este caso, que eran horas por operación, ¿verdad? ¿Recuerdan? No vamos a usar obligatoriamente las 4 horas o las 12 horas o las 18 horas, ¿verdad? Recuerden que estos siguen siendo menores o iguales a, ¿ok? Entonces, por eso es que tenemos ahí nuestras famosas holguras. Muy bien. Esto fue la forma estándar. Vamos a borrar todos los dibujos. Ahora tengo otro ejemplo, que este es el que utilizamos para el método gráfico. Y vamos a comenzar acá con esta primera tabla simplex también, ¿de acuerdo? Entonces, el primer paso en el método simplex va a ser, pues, la forma estándar. Entonces, ya sabemos que las maxi pasan a minimizaciones, multiplicando por -1 todo lo que es el z. Ok, sujeto a. Las restricciones pasan entonces a ser,
Bueno, son 4. Voy a poner todo el lado izquierdo primero por acá. Menos x1 más x2. Y tenemos x2. Y acá pasan todas a ser igualdades. 24, 6, 1 y 2, ¿verdad? Y metamos entonces ahora nuestras variables de holgura, ¿verdad? Todas las restricciones son menores iguales, todas. Entonces aquí van holguras. S1, S2, S3, S4. ¿Lo ven? Y si ustedes desean, pueden también agregar los 0 más S1, 0 más S2, 0 más S. Bueno, 0 por, perdón, S1 más 0 por S2 más 0 por S3 más 0 por S4 en una función objetivo, pero no es necesario. Y bueno, se requete sabe también digo yo, se requete sabe que ya todas las variables que yo definí son mayores o iguales a 0. Ok, bueno, tenía 2 variables, ahora tengo 6 variables, ¿verdad? Vean que es lo que se llama una base aumentada, por así decirlo. Ok, entonces ahora vamos a crear lo que es la tabla simplex. Vamos a ver cómo nos va con esta letra mía aquí. Entonces, yo guardo siempre un espacio para lo que va a ser la fila del cambio en cero, le llamo, y lo que es el lado derecho. Entonces, acá yo voy a rotular todo lo que son las variables. Tengo x1, ay, espérense. Tengo x2, tengo ahora s1, tengo s2, tengo s3, tengo a s4 y el right hand side o lado derecho. Ok. Puedo colocar ya lo que son los valores de lo que es la fila del cambio en Z o el Z. Menos 5, menos 4, 0, 0, 0, 0. Y acá se pone un 0. Vamos a ir entonces nombrando todas las partes. Esto que está aquí es el valor de Z en esa iteración. Y acá vamos a tener lo que es el lado derecho, ya lo vamos a poner. Y esto que está acá lo llamamos la fila del cambio en Z. ¿Ok? Y vamos a terminar de completar entonces los valores de la tabla simplex. Acá yo tengo a 6, 4 y 1, ¿verdad? Y 0, 0, 0 con el lado derecho 24. En la segunda restricción tengo 1, 2, 0, 1, 0, 0, 0 y 6. Acá tengo a menos 1, 1, 0, 0, 1, 0 y 1. Y aquí tengo a 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2. ¿De acuerdo? ¿Qué cosas interesantes pueden ver mientras se voy apuntando acá que este lado de aquí es el vector Besui, el lado derecho? Acá tengo algo muy interesante, no sé si ya lo notaron. Digo yo que es interesante. Yo lo veo todo muy bonito. Esto que está acá. Vean que es una matriz de identidad. ¿Cierto? Vean que son columnas de ceros y un 1. Aquí, en cada uno de estos valores que están dentro de esa matriz de identidad. ¿Qué querrá decir? Nosotros habíamos dicho que el método simplex comenzaba en el origen. Ahorita Z es 0. ¿Por qué? Porque tengo un punto del tipo x1, x2, s1, s2, s3, s4.
que es igual a ¿qué? 0, 0, estamos en el origen. ¿Y cuáles son los valores de lo que son las holguras en este momento? Pues muy fácil, ¿verdad? Aquí me dicen, ok, este S1 en este momento vale 24, ¿verdad? Como estamos en el punto 0, 0, ahorita, ¿se acuerdan de ese problema? De la materia prima 1 y la materia prima 2 no se está usando nada. Entonces la holgura en este momento es 24, en este momento es 6, en este momento es 1 y en este momento es 2. Y ese es el punto origen. Con un punto de base aumentada. Lo que tenemos es, ¿cuántas variables tengo que tener en la base ahorita? ¿Y cuál es la base? ¿De qué estoy hablando? Tenemos lo que es el número de variables menos el número de ecuaciones. Esto me dice cuántas variables básicas tengo en el momento. Digamos, acá yo tenía 6 variables en la versión aumentada, menos 4 ecuaciones. Voy a tener 2 variables básicas. En este sentido, ay, perdón, en la solución básica, en realidad, vamos a completar acá. En esta ecuación me dice cuántas variables básicas tengo, pero iguales a 0, perdón. Tengo a x1 y x2 iguales a 0. Tengo 2. Entonces, ese es un check ahí que yo tengo. Y todas las demás variables ya tienen un valor. Y ellas están en la base. Entonces, siempre es muy importante hacer ese control. Y llevarlo acá, al ladito. En este momento ese 1 es 24. ¿Cómo sé que es ese 1? Porque aquí es donde está el 1 de esa columna de ceros. Acá yo sé que es ese 2, acá yo sé que es ese 3 y acá yo sé que es ese 4. Y así monto lo que es la tabla simplex. Este me representa entonces el punto origen. Entonces esa es la tabla de inicialización apenas. No hemos hecho nada. Entonces aquí podemos llegar y preguntarnos, ¿es óptima esa tabla? Pues no lo es. ¿Y cómo vamos a saber si una tabla simple es óptima o no? Porque tengo valores negativos. Si hay valores negativos todavía, aquí como se llama fila del cambio en Z, aquí Z puede mejorar en -5 o en -4. ¿Verdad? Todavía. Si yo por cada X1, por cada X2. Entonces, eso quiere decir que esta no es la tabla óptima. Siempre que yo tenga valores negativos. Si yo tengo valores 0 o positivos acá en la fila del cambio en Z, yo llegué a mi tabla óptima. Pero si hay un solo negativo, tengo que seguir iterando. ¿Ok? Estamos. Vamos a seguir con la siguiente. Voy a dar una iteración, vamos a hacer. Ay, perdón. Vamos a pasar a la siguiente filmina. Vamos a borrar las anotaciones. ¿Ok? Esa era la tabla que acabamos de hacer, ¿verdad? Con todos los valores tenemos lo que son las variables básicas de control en este momento. Eso es súper importante que esté. Entonces, ahora vamos a hacer dos cosas importantes. La primera se llama prueba de optimalidad. Y es básicamente ver si es óptimo o no. Entonces, cuando vemos que no es óptimo porque todavía hay valores negativos, nosotros vamos a escoger esa columna con el valor más negativo. O sea, va a ser la columna X1. Entonces, esto básicamente, cuando hacemos la prueba de optimalidad, elegimos hacia cuál dirección movernos, como en el dibujo anterior. Hacia cuál dirección el Z me mejora más rápido, ¿verdad? En dirección de X1. Porque por cada X1, ¿verdad? Yo voy a disminuir en 5 lo que es el Z
Acuérdense que estamos en una minimización. Y por cada x2 en 4. Si fueran iguales, sería de forma aleatoria. Ustedes escogen cualquiera de los dos caminos. Pero ahorita 5, ¿verdad? Llega más, nos hace disminuir más rápido el z que el 4. Entonces, aquí ya yo tengo lo que es, lo que vamos a llamar mi variable de entrada con la prueba de optimalidad. Y ahora vamos a hacer la prueba de factibilidad con estos valores de acá. Dame un segundito. Ok, acá. Prueba de factibilidad. ¿Qué es la prueba de factibilidad? Es mantenerme factible, ¿ok? ¿Y cómo sé yo si me mantengo factible o no? Bueno, con estos valores que están acá, ¿se acuerdan? Es por cada x1 yo tomo 6 de los 24. Entonces, ¿cuánto es lo máximo que yo podría agarrar de ahí? 24 entre 6, pues 4. Ok, 4 en esa primera restricción. Luego tengo 6 entre 1, es dividirlos entre los valores de la columna. Por cada X1 yo tomaba un galón de pintura de la materia prima 2, algo así, ¿se acuerdan? La pintura para interiores y exteriores. Esto es 6. Luego, ojo aquí, tengo un 1 entre menos 1. Eso está indefinido. Entonces aquí, por esa dirección, no nos podríamos mover. Bueno, va para infinito. Luego tenemos a 2 y 0, igual, infinito. Entonces, ninguna de esas dos me sirve porque no me está delimitando lo que es el área factible. Entonces, de estos dos, yo tengo que escoger el menor. ¿Ok? Entonces, si yo tengo esta variable de entrada en la base, que en la base siempre vamos a tener 4 valores, en este caso, uno para cada restricciones, entonces quiere decir que la variable de entrada es S1 y que S2 va a ser mi variable de salida. Entonces, yo elegí esta fila y elegí esta columna gracias a la prueba de optimalidad y factibilidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es crear una iteración. Entonces aquí vamos a crear nuestra tabla simplex para seguir trabajando en eso. Iteración. Entonces, importante, yo rotulo siempre los valores. A mí eso, bueno, los valores de cuál es la identificación de las columnas. Eso es importante. Y lado derecho. Acá dijimos que S1 ya no iba a estar en la base. ¿Quién entró en la base? X1. X1. Y las demás se mantienen iguales. S2, S3, S4. Ahora, lo que tienen que hacer ustedes es hacer operaciones para que esto se parezca a la base que teníamos anteriormente. Se mantiene la matriz de identidad. O sea, acuérdense que cuando teníamos acá S1 como base, ¿verdad? Teníamos una columna de ceros y un 1, ¿verdad? Donde está el valor correspondiente. Entonces, acá en esa intersección de la columna y la fila que yo definí, aquí tengo que tener un 1. Entonces, ¿qué podría hacer yo para convertir esa fila bueno, ese 6 en un 1? ¿Qué podemos hacer, chicos y chicas? Pues dividir entre 6. Dividimos entre 6 todo este vector que tenemos por acá. Entonces, dividiendo entre 6 todo ese vector, vamos a tener un 1, 2 tercios, ¿verdad? Eso era 4 entre 6, un sexto, 0, 0, 0 y 4.
¿Ok? Entonces, ese es lo primero, ¿verdad? Que este valor tiene que ser un 1, la intersección, ¿verdad? De lo que fue la columna de la variable de entrada y la fila de la variable de salida. Y ahora el resto de los valores en la columna debe ser 0. Vean que en la fila C4 ya tenía un 0, entonces esa fila se queda igual. Eso es ahorrándome trabajo. Qué bien. Listo. Pero vean que ahora tengo que eliminar este menos 5, este 1 y este menos 1. ¿Qué puedo hacer? Algo muy sencillo. Ahora, este nuevo vector que yo tengo acá, que es el vector 1, 2 tercios, 1 sexto, 0, 0, 0 y 24, lo voy a usar para hacer operaciones y eliminar esos valores. Entonces, si quieren, podemos comenzar agarrando esa fila nueva, ¿verdad? Esa fila, digamos, fila 0, fila 1 de la nueva tabla y le vamos a sumar lo que es la fila 0, 1, 2, 3, la fila del S3. Lo sumamos y esto me va a quedar, ¿cómo? Me va a quedar como un 0, 5 tercios, 1 sexto, 0, 1, 0 y acá, ay, perdón, no era un 24 porque puse un 24, es un 4. Ese es un 5. Listo. Entonces, esa se va para acá. 0, 5 tercios, 1 sexto, 0, 1, 0 y 5. Ok, todavía tengo que eliminar este S2, este 1 que está aquí. Entonces, lo que puedo hacer es multiplicar mi nueva fila. Voy a aprovechar para borrarlo y hacerlo más rápido. De nuevo voy a aprovechar lo que era esta fila, la multiplico por menos 1, ¿verdad? Y le sumo esa fila de 1, 2, 0, 1, 0, 0 y 6. ¿Cómo va a quedar ese nuevo vector ahí? Ese nuevo vector quedaría como 0, 2 tercios, menos 2 tercios más 2, 4 tercios, menos 1 sexto, 1, positivo, 0, 0 y menos 4 y 6, 2. ¿Ok? Y eso es lo que va acá. Si logro llegar con la tablet gráfica al espacio, ok, sería entonces 0, 4 tercios, menos 1 sexto, 1, 0, 0, 2. Ya, me falta cada vez más poco. De nuevo, ¿verdad? Usamos el vector de la tabla nueva, donde ya teníamos el 1 para trabajar, ¿ok? Entonces, tengo que eliminar un menos 5 que estaba acá en la fila del cambio en Z. Entonces, voy a multiplicar todo ese vector por 5 y le sumo el menos 5 menos 4, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me queda ese nuevo vector? Me queda como un 0 menos 2 tercios, 5 sextos, 0, 0, 0 y 20. 0 menos 2 tercios, 5 sextos, 0, 0, 0 y 20. ¿Ok? Listo. Ya, terminé la primera iteración. ¿Ok? Vean que la pregunta acá ¿es esta tabla óptima? Y ustedes me van a decir que no.
Prueba de optimalidad. Resulta que no es óptima porque todavía tenemos un valor negativo por acá, salados. Tenemos que volver a iterar. X2 va a ser la variable de entrada y tenemos que hacer exactamente los mismos cálculos anteriormente para la prueba de factibilidad. Pero estos se los tengo ya listos en la siguiente filmina. ¿Ok? Ahí estamos. Entonces ya habíamos dicho, ay, perdón, esa fue la que acabamos de hacer. Ahí está. Esta es la que tenemos lista en la tabla anterior. Entonces, ahora fíjense que tenemos un negativo. Este sería, ¿verdad? El X2, nuestra variable de entrada. Ahora agarramos todo lo que es el B sub I y lo dividimos entre esta columna, ¿verdad? De la variable de entrada. Y de aquí vamos a escoger el valor mínimo, el más pequeño de todos. El más pequeño de todos es este, 3 medios. Entonces, el valor que está donde se interseca nuestra columna de la variable de entrada y la columna de variable de salida, esto deberíamos convertirlo en un 1. ¿Cómo lo haremos? Bueno, agarramos todo ese vector, 0, 4 tercios, menos 1 sexto, 1, 0, 0 y 2. Y todo eso lo vamos a multiplicar, ay, perdón. Y todo eso lo vamos a multiplicar por 3 cuartos para hacer este valor 1. ¿Ok? Entonces, de nuevo, vamos creando lo que es, bueno, voy a borrar esto para tener más espacio. Vamos creando lo que es nuestra siguiente iteración, nuestra siguiente tabla de iteraciones. Recuerden siempre que tienen que definir, esto se los voy a decir hasta el cansancio. Tienen que definir bien las columnas, que no se pierdan, porque a veces se pierden. El X1 ya estaba la vez pasada, ahora en lugar de S2 va a entrar X2 a la base, S3 y S4. ¿Saben qué no hicimos? Que es importante que ustedes lo manejen. Identificar cuál es el punto de esa tabla que yo había hecho en la filmina pasada. Aquí, ¿el punto cuál es? X1 tiene un valor de, X1 tiene un valor de 4. X2 no está en la base, entonces es un 0. S2, ¿verdad? S2 es 2. S3 es 5. Y S4 es, ay, me faltó el S1, ¿verdad? Vamos a borrar un poquito. S1 tampoco estaba en la base y no lo había puesto. Entonces, X1, X2, S1, S2, S3 y S4. Ese es este punto. ¿Ok? Eso es importante de definir cada vez que hacemos esto. Ahora, entonces, agarrando ese vector como había puesto anteriormente y multiplicándolo por entonces 3 cuartos, ¿en cuánto me quedaría esa fila de X2? Me quedaría como 0, 1, que es lo que vengo buscando, ese 1 ahí, menos 1 octavo. Menos 1 octavo, 3 cuartos, 0, 0. Y 3 medios, ¿verdad? Que ya habíamos visto que era lo que quedaba acá. Ok, lista. Y ahora, ese mismo vector que ya yo tengo, lo tengo que usar para borrar el menos 2 tercios, 2 tercios, 5 tercios, borrar, digo yo, 1 y convertirlos en 0.
Entonces, está muy fácil este primero, ¿verdad? Que es agarrar todo este vector, multiplicarlo por -1 y sumarlo al de ese 4. Haciendo eso, ¿cómo me va quedando? Me va quedando como 0, 0, 1 octavo, menos 3 cuartos, ya multiplicado por -1, 0, 0 y 1, 1 y 1 medio, ¿verdad? Súper bien. Ahora, para borrar este 2 tercios de acá, multiplico todo esto por menos 2 tercios. Y eso iría quedando como 1, 0, 1 cuarto, menos 1 medio, 0, 0, 3. Ok, para borrar 5 tercios, multiplico esto por menos 5 tercios. Entonces ahí voy teniendo mi 0, 0. 0, 0, aquí serían 3 octavos. Aquí menos 5 cuartos. Y tenemos un 1, un 0 y un 5 medios, ¿verdad? Y para quitar lo que es el menos 2 tercios de acá, agarro esta fila de nuevo, ese 1 lo multiplico por 2 tercios y lo sumo. Entonces ahí ya tendría un 0, 0. Entonces ahí el 5 sextos, 3 cuartos. El S2 un medio, 0, 0 y 21, ¿cierto? Y viene la pregunta del millón, muchachos y muchachas. ¿Es esta tabla óptima? Pues sí. Vean que todos los valores ya son positivos o 0 en la fila de cambio en Z. Ya estamos listos. Vean que también tenemos lo que es esa matriz de identidad, que es lo que siempre estamos buscando que se me forme en la base. Y esa me define lo que es el punto en este momento. X1 es 3. X2 es 3 medios. Ni S1 ni S2 está en la base, entonces son dos ceros. S3 es 5 medios. S4 es 1 medio. ¿Qué tal? Este ya es el punto óptimo en la forma estándar del problema o extendida. Forma estándar o extendida. Y el Z, ¿verdad? Es igual a 21. ¿Cierto? Muy bien. Entonces ahí ya tenemos nuestro primer problema resuelto con método simplex. Este video quedó un poquito largo, que dicha que ustedes pueden hacerle stop, ir a tomarse un café y regresar. Vamos a ver si tengo algo más en esta presentación. Vamos a borrar los dibujos. Estamos listos y listas acá. Sí quería mostrarles algo que es parte de lo que ustedes tienen en la guía del estudiante de ustedes. Vean, devolviéndonos un poquito. ¿Recuerdan cuando estaba haciendo yo la prueba de factibilidad? Entonces dijimos, que estamos dividiendo la columna de X1, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, 24 entre 6 era 4, 6 entre 1 era 6, y después teníamos 1 entre -1, y teníamos también 2 entre 0, ¿verdad? Esta fue la prueba de factibilidad de la primera tabla, desde lo que era el punto origen. Y vean que eso es lo que me define en este momento. Bueno, eso no es infinito, menos infinito, es hacia menos infinito. Bueno, -1. No me sirve porque se sale de lo que era mi primer cuadrante. O sea, aquí ya las X1 y X1 ya no es no negativa. Entonces no me servía. Esta que estaba acá, que era la restricción vamos a ver, ¿cómo era esta restricción, la 4? Teníamos que X2 era menor o igual a 2, que es esta acá. Vean que no me define una restricción para el área. Yo para esta dirección puedo seguir creciendo hacia más infinito. Ahí sí, que es esta. Entonces tampoco me servía.
Entonces luego, con la restricción 1, ¿verdad? Me decía que el valor máximo que puede tomar X en esa dirección era 4. Vean que es cierto. Y la otra restricción me decía que era 6, pero vean que 6 ya se me está saliendo lo que era el área factible. Entonces vean que es por esta razón que se escoge siempre el mínimo. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Verlo en forma gráfica también. Y ustedes ya sabían, ¿verdad? Pueden revisar lo que es la solución a este problema que resolvimos de forma gráfica con respecto a la solución a la que llegamos nosotros, que fue un z de 21, ¿verdad? Con x1 igual a 3 y x2 igual a 3 medios. Ven que llegamos a la misma solución que en el método gráfico si revisan la clase de la vez pasada o el video del método gráfico que también está aquí. Entonces, esto es el método simplex. Estamos listos y listas. Muchas gracias.